El día de hoy, en el programa de Otra Mirada, nos vamos a dedicar al tema educativo. En ningún otro tema de actualidad nacional como en educación se han avanzado en consensos tan importantes para su solución, consensos programáticos, incluso consensos a nivel presupuestal. Sin embargo, en ningún otro tema asimismo queda tan clara la falta de voluntad política para empezar, ya no digamos a solucionar, siquiera para empezar a tratar el tema educativo. En esta oportunidad nos encontramos con dos especialistas connotados en educación, el doctor José Rivero Herrera y el doctor Manuel Higuíñez Echevarría, ambos que han tenido cargos muy importantes. El doctor Rivero ha trabajado en la UNESCO buena parte de su vida profesional y es un consultor internacional de prestigio, y el doctor Higuíñez ha sido viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación del Perú. Pepe, ¿cuál crees tú que es el punto más saltante de la realidad educativa, del diagnóstico educativo en la actualidad en el Perú? Yo diría que, como tú bien has hecho en la introducción, este divorcio total entre la clase política representada por el presidente García y su gobierno y los esfuerzos colectivos que se han hecho, que se expresan en el Proyecto Educativo Nacional, por pensar en un cambio educativo, imaginando el mediano y largo plazo. Este divorcio no solo corresponde a este gobierno, yo diría que en general la clase política en el país ha estado a espaldas de la educación, asumiéndola en su verdadero sentido estratégico para el país. O sea, es una barbaridad lo que está pasando. Todo está planteado como para que se inicie un real cambio educativo en el país. El Proyecto Educativo Nacional lo señala. Y hay una clase política, hay un mandatario, hay un ministro de Educación que simplemente piensan en la coyuntura, piensan en la foto inaugurando tal o cual local y se olvidan totalmente de los problemas centrales que tiene el país. Es una educación con muy baja calidad y una educación absolutamente inequitativa. Manuel, ¿por qué crees tú que se produce esta contradicción? O sea, ¿por qué los políticos, atentos siempre a un tema que les pueda redituar para su actividad, están tan distanciados? ¿Cuál es la razón? Claro, una pregunta así nos remite a temas más estructurales y de fondo, pero aludiendo al aspecto más puramente político y partiendo de ahí, efectivamente el Proyecto Educativo Nacional coloca muy claramente que este tipo de educación reproduce las desigualdades sociales en lugar de amortiguarlas, acotarlas, estrecharlas en alguna medida, porque sabemos que la base está siempre en la estructura económica y social. Entonces, la educación en un país democrático debería cumplir esa función, pero esa función supone arreglos sociales que no están dispuestos a asumir las fuerzas dominantes. Entonces, la retórica sobre la educación queda como retórica y sigue funcionando un sistema que yo cada vez más lo veo como un sistema que se reestratifica, se afina su estratificación, se vuelve más natural. Estas inauguraciones son parte de ese sector que se salvaría, mientras que los otros no. Pero también me pregunto cada vez más que en uno de los temas que está en el suplemento de La Otra Mirada es qué noción del derecho a la educación tienen las poblaciones, donde hay un débil reconocimiento del derecho a la educación hoy día. Por ejemplo, cuando a mí me dicen manda a tu hijo a un colegio lejano porque es más bonito y más grande, estoy olvidándome que el derecho a la educación implica el acceso. Yo no puedo permitir que mi hijo llegue cansado al colegio, que pierda tiempo, que tome riesgos en la movilidad pública. La escuela tiene que estar en el lugar. ¿Tú dirías que no hay conciencia de que la educación es un derecho? Se ha quedado en la conciencia de la década del 50, donde es casi como un mundo de competitividad, casi como el deporte, y no un derecho fundamental. Y en consecuencia todo lo que es concursos, premiaciones, ratificaciones, ranking, aparece con un consenso muy grande, ¿no? Y estas políticas de selectividad son legitimadas socialmente, de manera tal que hay que ver este tema de lo político, los acuerdos, el rol social de la educación y también las concepciones de educación que maneja la población. O sea, de alguna manera sería funcional entonces la indiferencia de los políticos
con esta concepción deformada que se tiene desde la sociedad sobre la educación. Así es. ¿Cómo verías tú el tema, Pepe? Sí, el tema además, ese facilismo con que se encara lo educativo. Es decir, cualquiera puede enseñar. Bueno, a propósito de esta ley que acaba de aprobar el Congreso, ¿no? Exactamente. Y el hecho de que la educación puede improvisarse, puede alguien con idea maravillosa municipalizar de la noche a la mañana la educación, o creer que alfabetizar consiste simplemente en dominar las letras fundamentales, cuando la alfabetización, por ejemplo, en el caso del programa actual, no registra lo esencial del nuevo concepto de alfabetización. La alfabetización es base para un aprendizaje permanente. Acá nos venden, por ejemplo, la idea de que hay millones o 1 millón de alfabetizados, cuando sin demostrarnos qué se entiende por alfabetización, qué se está haciendo para que alfabetizados aprendan más. Es decir, hay un conjunto de improvisaciones cuando existen documentos serios, sólidos, consolidados como el Proyecto Educativo Nacional, que indicarían el rumbo a seguir. Este gobierno lo oficializa y al día siguiente se olvida de él. Bien, vamos a tratar en el próximo bloque en detalle qué cosa ha sucedido recientemente, es decir, en los últimos años en el sector de educación.